Vengo a pedirte que me des otra oportunidad, Ana, por favor. Es Rodrigo, ¿verdad? Es eso. No voy a aguantar otra de tus escenas de celos, Alberto. Perdóname. Tienes razón. Suéltala. No voy a permitir que acoses a Ana. Tú no te metas. Vamos. ¡Ey! ¡No! ¡Dios mío, hagan algo! ¡Rodrigo! ¡Separen, Alberto! ¡Por favor! ¡Rodrigo! ¡Separen! ¡Rodrigo! ¿Se van a matar? Ya. Te voy a matar. ¿Vas a dejar en paz a Ana? ¿Me oyes? ¿Eh? Tú eres el acosador. ¿Acosador? ¡Acosador! Alberto, escúchame. Mírame, están grabando. Tienes que ir. Tienes que hablar conmigo ahora. Mañana hablamos, ¿sí? Tranquila. No tiene que ser ahora. No caigas en su juego, Ana, por favor. ¡Cállate! ¿Eh? Ya. ¿Vosotros qué graban? ¿Sí? Alberto, ya, por favor. Yo vi al señor tan cansado que me le acerqué a la muchacha que estaba con él y le dije que si quería que le consiguiera una silla de ruedas para su abuelo. Resulta que no era su abuelo, era su novio. No puede ser. ¿Y qué hiciste? Pues la felicité de la bonita pareja que hacen. ¡Qué falso! ¿Qué podía hacer? Ya le había dicho que su Tenía abuelo y era... años que no te veía sonreír así. ¿Lo dices en un tono muy sarcástico? No, para nada, más bien me da gusto que no se te haya olvidado hacerlo. Tengo que regresar a la tienda. Nos vemos más tarde. ¿Vas a comer? ¿Quieres que te acompañe? No, me encantaría, pero tengo que ir a hacer algo muy importante. Nos vemos otro día. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Totalmente. Bien. Entonces entrego esta carta a Recursos Humanos y te deseo muy buena suerte en el nuevo empleo. Es un poco tarde para eso, no quedé seleccionada en el puesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aún no lo sé. Buscar trabajo en otro lugar. No deberías dejar Velvet hasta que tengas algo seguro. No, me tengo que ir cuanto antes. Entre más tiempo paso aquí, menos sé quién soy. Quiero averiguarlo, don Emilio. Aquí en esta ciudad no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿también piensas irte de Nueva York? ¿Ya lo sabe Blanca? Todavía no lo sabe. No creo que te hayas detenido a pensar mucho en ella para tomar esa decisión. Precisamente por ella es que lo estoy haciendo. Por mí y por mi mamá debo irme lejos. No tienes ningún derecho a seguirme y armarme un escándalo. Rodrigo tiene razón, esto ya parece un acoso. ¿Tanta confianza le tienes para que se sienta con derecho a opinar? ¿Qué le has contado de mí? Solo que tuvimos una relación. Pero no te preocupes, tu secreto con Otegui está a salvo. Me da igual lo que piense ese imbécil. Lo que me molesta es que no te des cuenta de sus verdaderas intenciones. No soy estúpida para no darme cuenta, Alberto. Y Rodrigo no es ningún imbécil. Él es un hombre decente y bueno que solo se ha preocupado por mí. ¿Cuánto lo defiendes, no? ¿Qué pasa, que en el tiempo que he estado fuera te has decidido por él? ¿Es eso? No soy como tú. ¿Y eso qué significa? Que yo no juego a enamorar a otros para luego aprovecharme de ellos. Yo no engaño a nadie. Rodrigo sabe perfectamente cuáles son mis sentimientos y los respeta. Y es hora de que tú también lo hagas. Y tú sabes perfectamente por qué estoy en esta situación. Las circunstancias que Alberto, me llevan basta. a tomar... ¿Qué circunstancias? Tú tomaste tu decisión y yo la mía. Y finalmente entendí que mi lugar está aquí, con los míos, en Queens. Y el tuyo está muy lejos de aquí, en Manhattan, con tu gente. Así que, por favor, te voy a pedir que te vayas y me dejes en paz. Hija, ¿eres feliz con Alberto? Muy feliz, papá. La verdad es que disfruté mucho ese viaje a Oaxaca y saber un poquito más de moda. Sabes que nunca había estado en un taller. Ah, pues sí es un sistema de negocios muy interesante. No sé qué tan rentable sea en este momento. Pero ya, cuéntame. ¿Cómo te trata Alberto? ¿Cómo trata mi niña? Muy bien.
Como una reina, eso nunca lo dudes. Estaba pensando en hacer una recepción en honor a Alberto. Lo que tú quieras, mami. Ay, gracias. Uy, miren quién llegó. ¿Cómo le fue a mi hermanito en su luna de miel con Barbie? Muy bien. Ya me platicó que muy bien, ¿eh? Bienvenido. Enrique, te estaba esperando para proponerte algo. ¿Sí? Te necesito en Velvet. ¿Y eso por qué? Quiero que estés cerca de Alberto para que me des un informe real del sistema operativo de la empresa. No confío en él. Ay, Rodrigo, yo pienso que tienes que ir al hospital a que te revisen ese golpe. No, Ana, estoy bien. Solo con ella es suficiente. Pobrecito. Pues es muy raro porque yo nunca había visto así a Alberto. Como que siempre es muy agradable, cariñoso y de repente estás como una bestia. Oye, pero tiene buena izquierda, ¿eh? Mira nomás el golpazo que le metió. ¿Sabes qué? ¿Por qué mejor no vamos con Luisa que Sí. nos... Pues, Sí, vamos, con permiso. está cañón, ¿verdad? No debiste pelearte con Alberto. Ay, Ana, es que no soporto ver cómo te trata. Es el típico niño rico que se cree dueño de todo y de todos. Ya tú sufriste demasiado por él. No me parece justo. Mira, yo sé que lo hiciste con muy buena intención. Pero yo no necesito que nadie me defienda de Alberto. Y menos así, a los golpes. Lo que sea que yo tenga que hablar con Alberto es entre él y yo. Perdóname, sí. No me quise tampoco meter entre ustedes. La violencia no soluciona nada. Tienes razón, Ana, tienes razón. Tú no mereces un par de gallitos que hagan su numerito y te avergüencen de esta manera. ¿Te duele? Sí. No, tranquilo. Póntelo tú si quieres. No entregues esto, por favor. Ya está hecho, mamá. Me voy. Pero creía que el puesto de vendedor en Silhouette se lo habían dado a alguien más. Estoy segura de que tú tuviste algo que ver con eso. ¿Qué quieres decir? No me trates como una niña, ma. Yo sé que tú eres amiga de la encargada de recursos humanos. Y bastaba solo una llamada para que cancelaran mi proceso. Ay, Jennifer, yo... Mira, no. Yo sé que tú no quieres que me vaya de Velvet y que me aleje de ti. Pero yo no quiero pasar toda mi vida a tu lado. Yo te quiero mucho, mucho. Yo sé que tú me quieres mucho. Y aunque a veces no lo parezca, yo también te quiero mucho, mamá. Pero yo necesito tener mi propia vida. Sé que he sido demasiado exigente contigo y que me he equivocado de mil maneras. Pero te prometo que yo lo puedo cambiar. No, mira, ven, no es necesario. Yo no lo estoy haciendo por rabia. Yo necesito encontrar mi propio camino. Ser libre. Y tú también. Entiendo. Te has pasado toda la vida trabajando muy duro para que no me falte nada. No has vivido muchas cosas. Es más, ni siquiera has tenido tiempo de abrir tu corazón y conocer a alguien. Pero es que eso a mí no me interesa. ¿Por qué no? Porque no quiero perderte. No lo harás. Ven. Pero no me quiero ir. Hijo, tienes que estar con tu mamá. Además, yo te voy a estar llamando por videollamada. Y ahí nos vamos a ver, ¿ok? Hey, campeón. Te prometo que te voy a grabar todos los videos para que practiques el tiro con gol y te los voy a mandar, ¿vale? Pero no es igual. Peter, vámonos, vamos a perder el vuelo. Nos vemos, prima rica. Adiós, tía Marta. Mira, nuestra tía.
A ver, mírame. Prométeme que te vas a cuidar, ¿sí? Y que le vas a hacer caso a tu mamá de todo lo que te diga, ¿sí? Gracias por todo, Pedrito. Te voy a extrañar mucho. Pero bueno, nada está escrito en el futuro. Bye. Perdón. Es que no sabía dónde ir y no podía quedarme en mi departamento. ¿Pasó algo con Jennifer? Se va para Miami. Me voy a quedar sola. Que ella no quiere estar conmigo. No, Blanca, no es que no quiera estar contigo, es que Jennifer tiene que buscar su vida y algún día iba a pasar. Eso te lo dijo ella. Pero Blanca, por más lejos que estemos, uno nunca olvida a sus papás, y menos cuando se trata de una madre como tú. Pero es que tenemos muchas cosas que arreglar todavía. Bueno, pues eso va a tener que esperar. Ahorita tienes que dejarla ir. Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Ella es mi hija. Y si corre peligro, mira lo que le pasó. Precisamente, mira, tú estuviste cerca y no pudiste hacer nada. Estoy seguro que Jennifer ya aprendió la lección y pues lo va a tener que seguir haciendo conforme las decisiones que tendrá que tomar. Pero eso es crecer, ¿no? Tú aprendiste así. Precisamente. Tengo mucho miedo de que se equivoque como yo lo hice. Pues no deberías. Tienes que confiar en tu hija. Y más que tú eres una mujer admirable, eres una mujer fuerte. De verdad, eres una mujer como pocas. ¿No ha sido difícil? ¡Auch! Hay cosas que no cambian. Sigue siendo el mismo chiquillo explosivo que en el colegio quería arreglarlo todo a golpes. ¿Cuándo vas a madurar, Alberto? Por favor, Gloria, déjame en paz. Tú no tienes paz. Hay algo dentro de ti que te atormenta. ¿Qué es? Déjame adivinar. ¿El futuro de Velvet? No. Conociéndote bien, seguramente tiene que ver con tu amiguita, la costurera. ¿Verdad? Soy bruja. Suficiente, Gloria. Ok. Ojalá algún día entiendas que Ana no vale lo que cuesta Velvet. ¿Te gusta mucho la costurera? ¿De verdad quieres mantenerla cerca de ti? Pues sea un poco más inteligente, Alberto. Espera que las cosas mejoren. Pones un departamento y estás con ella cuando se te antoje. No vuelvas a hablar de Ana. ¿Entendido? ¿Qué? Bien. Ok, lo siento. Es curioso. Me pides respeto por tu gran amor, pero al mismo tiempo te acuestas con otra mujer por dinero. No entiendo nada. Pero no pasa nada, la próxima vez va a ser uno por día, van a ver. Pues ojalá, güey, nada más faltó que nos hiciera pipí un perro. Ay, no sé cómo voy a ver a Alberto la cara. Pues lo vas a ver con un puñetazo aquí, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Ay, pues qué, pues el Rodri pega macizo. Solo estoy un poquitico, así como derechito a mi casa. Sí. ¡Ay! No, pues ibas bien tomada. Mírala nomás, viene bien borracha. Que no, qué exagerado. Solo me tomé Ana una copita así de chiquitita. Y mi Pedro, mi Pedro. No, que te extraño. Que ya me perdonaste. Anda, por favor. Espérate, no. ¿Papá? Pues papá de Peter, pero tuyo no. ¡Papi! Ay, mis niñas. Digo, papá. Tenía que venir, no podía quedarme de brazos cruzados. ¿Hueles clarita? Perfume del súper. Un patán. perfume del súper. Un idiota, papá. Sí. ¿Dónde está su mamá?
Vámonos a París, Ana. Hoy mismo. ¿Estás loco? Sí. Alberto, ¿qué nos pasó? Por dentro bella, por fuera hermosa, siempre en mi vida, más allá de la moda, tú brillas con alas de luz propia. Y un laberinto de sueños desintegrados. Entre tu vida y la mía, es una sombra que no deja ver que tú y yo nacimos para amarnos. Agárrate fuerte de mi mano, porque el destino se viste de seda y a veces nos ama, pero otras nos golpea. que la vida jamás destruya este cielo de volverte a ver. ¿Qué huele así, papá? ¿Qué quemaste? No te vayas a revolver. Oh, ¿Qué tiraste? aceite, se me cayó un poco. Aceite, ve nada más. A ver. Papi, qué lindo, pero nosotras podemos preparar el desayuno. ¿Listo? Mira, te digo una cosa, yo por eso creo que mamá siempre decía que ella cocinaba en el restaurante por lo mismo. Velo. Tu mamá cocina como una diosa. Sin ella estamos perdiendo todos los clientes del restaurante. Pero me dejó su recetario y, bueno, a mí las cosas no me salen igual. No, y te creo, papi. Bueno, ya está bueno de misterios. Me van a decir dónde está mi mujer. Se fue a casa de la tía María. Ella me odia. Yo no puedo ir allí a buscar a su mamá. Pues, bueno, papi, pero si tú le fuiste infiel a mi mami, pues... ¿Cuántas veces les tengo que repetir que yo jamás le he sido infiel a mi Choni? Sí, ella es el amor de mi vida, ella es la luz de mis ojos. Ella sí me está haciendo de chivo los tamales, ya la vi en redes sociales. ¿Quién es ese tal Mr. Kun? Yo tengo que hablar con ese hombre y dejarle bien claro que Concepción es mi mujer y voy a hacerme respetar. Hagan ni que sepa. Don Emilio. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me regalaría un poco de su tiempo? ¿Y tú quién eres? Rick, mucho gusto. Soy el primo de Pedro. Estoy ahora viviendo con él en lo que consigo trabajo. Soy de San Antonio. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Tío, te espero afuera. Ahora te alcanzo. Cuéntame. Vi que hay una vacante en Velvet para ser vendedor y yo llené mi formulario en línea. Hoy tengo una cita con usted. Mira, no quiero ser descortés, pero trabajar en Velvet es algo muy importante y solamente queremos profesionales. De hecho, bueno, tu primo aplicó y pues no se quedó. Pero dime, ¿tienes experiencia en ventas? Sí. Y he trabajado en muchísimas tiendas departamentales, incluso de moda. Me sé toda la historia de Velvet. Me puede preguntar, de cualquier diseñador, con confianza. Raúl de la Riva, que es el más reciente, famoso y es tendencia por su atrevimiento en sus prendas, los tipos de colores que usa en la ropa, que son colores vibrantes, y últimamente está destacando porque realza la belleza de la figura de la mujer. La última pasarela que tuvo una ovación de 1500 personas. Alberto, ¿qué te pasó? Estoy bien. Pues no parece. Mejor porque no hablamos de ti. Emilio me ha hablado muy bien de tu trabajo. Llevas siendo la vendedora número 1 durante varios días consecutivos. Y tu racha de ventas es impresionante. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No, es más que eso. Estás haciendo un gran trabajo.
Por eso quería encargarte algo muy importante. ¿Qué cosa? Mejor lo hablamos después en mi despacho, ¿ok? Es una ofrenda de paz. Es mi manera de pedirte perdón por lo que pasó anoche. Hice muy mal en meterme en tu vida. Gracias. Y gracias también por entender. Estas últimas semanas han sido muy complicadas para mí. Claro que tienen que ser complicadas. Más cuando estamos hablando de una relación tan larga, donde se ha amado tanto. Siempre es complicado, Ana. Pero te he visto sufrir. Me duele mucho. ¿Qué has pensado? ¿Vas a renunciar a Velvet? No, todavía no. Necesito juntar dinero para poder independizarme. Y lo vas a lograr. Pronto lo vas a lograr, créeme. Alondra me contó que tus vestidos se venden muy bien. Sí. ¿Sabes? Siempre voy a estar muy agradecida por esta oportunidad que me diste. Y yo de apoyarte en todo. Sabes que cuentas conmigo, ¿no? ¿Sí? Porque el destino se viste de seda y a veces no. Rodrigo, no. Perdón, pero te dejé clarísimo que yo no quería una relación. A lo mejor, si te dieras la oportunidad, sería más fácil olvidarte de él. Es que no quiero usarte para olvidarme de Alberto, ni a ti ni a nadie. Y estoy lista para volver a enamorarme. Tú sabes cuánto me ha dolido esta ruptura. Y lo vas a lograr. Tú eres una mujer fuerte, Ana. Lo sé, pero no va a ser fácil. Y aunque Alberto haya hecho las cosas mal, yo lo sigo queriendo. ¿Vas a volver con él? No. No, esto ya se acabó. Pero no sé cuánto tiempo me va a tomar sacármelo del corazón. El tiempo que sea necesario. Yo estaré aquí, esperándote. ¿Sí? De acuerdo. Y no te preocupes que no voy a besarte más. A menos que me lo pidas. Gracias. Alberto, ¿qué te pasa? Nada. Quiero contarte algo, pero es muy importante que no se enteren tu madre ni nadie. Puedo confiar en ti. Sí, no te preocupes. No voy a decir nada. Esta tarde vienen unos inversionistas de las tiendas de Queer Style. Es la tienda de departamentos más grande de Londres. Así es. Y uno de los ejecutivos principales es amigo mío. Me acaban de nombrar vicepresidente. Y aceptó conocer nuestra colección. Quiere ver nuestra firma más de cerca. Quiero que hagas una pequeña presentación para él. ¿Crees que podrás hacerlo? ¿Para cuándo es? No. Tienes 2 horas. ¿Horas? Sí que lo vas a hacer muy bien, Valeria. Confía en ti. ¿Qué dices? Welcome to Velvet. Soy yo. ¿Quién eres? Te vi en el edificio de Velvet. Soy Rick, el primo de Pedro. Ah, ya te lo llamo. No, espera. No se te ocurre. Vengo a una entrevista de trabajo con Emilio. Intento ser vendedor de Velvet. Tú me reemplazo. Bueno, es su intento. La verdad no creo que quedes. Aquí no entra cualquiera y mucho menos un primo de Pedro. En fin, sígueme. Por favor, siéntate. Llegaste puntual y eso me gusta. La puntualidad es la muestra de mi respeto al tiempo de los demás, señor. Así es. A ver, trabajaste en una tienda departamental durante 3 años.
¿Por qué quieres trabajar en Velvet? Velvet es la tienda con más tradición en la ciudad, además de que sus fundadores fueron latinos. Y permítame decirle que es un orgullo para la comunidad latina que Velvet dicte un parámetro tan importante en la moda, llevando en cada uno de sus diseños sus raíces latinas. ¿Y qué opinas de Raúl de la Riva? Visionario, ha sido diseñador revelación en la última semana de la moda en Milán y está aquí en Velvet para cambiar el rumbo drásticamente de los diseños. Además, los expertos afirman que impulsará favorablemente la empresa y renovará toda la industria conquistando el mercado. ¿Y tu trato con los clientes cómo es? Extremadamente sociable, señor. ¿Tu inglés? Just perfect. Solamente me hace falta hacer unas llamadas. Con permiso. Ay, hermanita, Dios mío, estaba muy tenso. Ya te van a hablar para todo eso de las referencias y así, ¿ok? Ya sabes qué decir. Vale. Entonces esto es lo que tenías en mente. ¿De verdad crees que es una buena idea? Si conseguimos que las tiendas de Widestyle compren nuestra colección y la distribuyan en Reino Unido, generaremos utilidades lo suficientemente altas para que Velvet vuelva a ser financieramente estable. Y así podrías terminar la relación comercial con Gerardo y la romántica con Cristina. Se supone que te ibas a tomar esto con calma y a mantener las cosas así por lo menos por un año. Y lo único que has hecho es pisar el acelerador. He visto a Rodrigo besar. Por eso estás así. Ana lo rechazó, pero es cuestión de tiempo que le dé una oportunidad, como es cuestión de tiempo que se olvide de mí. Y eso no puede pasar. This is just a selection. Si lo prefieres, podemos seguir en español. Así lo practico un poquito. Esto que ves es la línea clásica que ha desarrollado Velvet por muchos años. Pero ahora contamos con Raúl de la Riva, que va a hacer el rebranding de la marca, tomando todo lo que es Velvet y llevándolo a otro nivel. Aquí tienes una muestra de las telas que compramos en la nueva colección. Como puedes ver, son de la más alta calidad. ¿Por qué está interesando en nuestras tiendas, Alberto? The Widestyle es el equivalente a Velvet en New York. Así tendréis un pedacito de la Gran Manzana en Londres. ¿Qué dices? Me gusta. I like it a lot. Que tú y yo nacimos para amar. De verdad, Valeria, te felicito. Has estado increíble. Gracias. Bueno, debería regresar a mi lugar. Ya sabes, de esto ni una palabra a nadie, ¿me oyes? No te preocupes. Con permiso. ¿Y a ti qué te pasa? Que estás perdiendo la razón, brother. No puedes poner toda tu fe y el futuro de la empresa en un quizás. ¿Cómo que un quizás? Tú estabas presente cuando los ingleses decidieron comprar la colección. Siempre y cuando sea un éxito en ventas aquí. Tenemos a un diseñador increíble. Una idea revolucionaria y las telas son de la mejor calidad. La colección va a ser un éxito, Mateo. Confía en mí. ¿Y si no? ¿Si algo sale mal? Eso no va a pasar. Estoy a punto de librarme de los Otegui, de recuperar a Ana y de darle a Velvet una nueva época dorada. Confía en mí. Confía en mí. Sin. Salud. ¿Y qué vamos a hacer con papá? Yo sí lo veo muy mal. Y sin mamá es como un perrito de la calle. Parecen un par de niños peleándose por tonterías. Ya se contentarán. Pero ¿no escuchaste lo que dijo? Ya no tiene clientes en el restaurante y además le hicieron un fraude con su dinero. Digo, yo quiero mucho a mi papá, obviamente. Y por él haría cualquier cosa. Pero, ¿te imaginas si tenemos que mantenerlo? Ay, Márgara, qué habilidad tienes para arruinarme un día tan perfecto y bonito. Claro.
Tu día es tan lindo y perfecto porque supongo que anoche tuviste una junta de trabajo con don Mateo, ¿no? Porque llegaste borracha. No llegué borracha. Y además fue una sola copa. Una tras otra. Ah, ahora entiendo, ¿eh? No me digas que tú y él... No te andes imaginando cosas. ¿Clara? Ya entendí todo, claro. Pedro ahí llorando por ti y tú ahí besándote con él, ¿no? Como te encantan las babas. A ver, Márgara, ¿por qué siempre lo defiendes a él? ¿Por qué no eres capaz de ponerte en mi lugar solo una vez? Yo no era feliz con Pedro y punto. ¿No eras feliz con Pedro? ¿Desde cuándo? Desde que apareció don Mateo. ¿Por qué no lo dices? Tú espérame aquí. Señoritas. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Pedro, acuérdate de hacer lo que te encargué. Sí, don Emilio, ahorita lo hago. Ay. ¿Y ahora? ¿Por qué traen cara de susto? ¿Todo bien? Voy a reparar la gotera que me rebotaron. Ana. Necesitamos hablar. ¿No te parece suficiente lo que pasó ayer? Por favor, escúchame. Es muy importante lo que tengo que decirte, créeme. Wow. Yo no pensé que seguirías trabajando aquí de vendedora. ¿Necesitas más regalitos para tu prometida? Perdón, ¿para tu esposa o ya pasaron la etapa de conquistarse con regalitos? Mira, veo que no te caigo bien, pero tal vez nos vamos a ver más seguido. ¿Ah, sí? No me digas que vas a reemplazar a la vendedora que se nos va. ¿Tú, de vendedor? Atraerías muchas clientas. Me gusta tu sentido del humor. A mí también me gustaría que algo de ti me agradara, pero... no hay nada. Pues lo que yo tengo claro es que tu lugar no es aquí con las demás. No, tu lugar es en la dirección. Y yo me voy a encargar de que tú lo consigas. ¿De verdad? No necesito que intervengas por mí. Por si no lo sabes, yo soy accionista en esta empresa. Y si viniste a ver a mi hermano, él está en el atelier de costura. Mándale saluditos a Barbarita. Bye. Señor Rick López, felicidades. Se ha ganado la oportunidad de tomar el entrenamiento para ser empleado de Velvet. El puesto es mío. ¿Rick? Pedro, tu primo hará un periodo de pruebas de 15 días. Hizo una entrevista estupenda. Esto es demasiado, Alberto. No puedes seguir acosándome de esta manera. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya de Velvet? No, tú no tienes que irte a ninguna parte. Las cosas están a punto de cambiar. No empieces con lo mismo. Nada de lo que me prometas va a cambiar que te acostaste con Cristina. No sabes lo que me arrepiento de haber cometido un error tan estúpido, pero por favor, escúchame. Es muy importante lo que tengo que decirte, créeme. Ana. Necesito hablar contigo. No recuerdo que tuviéramos una cita. No necesito agendar una cita para hablar contigo, Alberto. Te espero en tu oficina. ...24 horas es lo que necesito para demostrarte todo lo que te amo. Y que no hay nada que jamás haga que renuncie a ti, Ana.
Y un laberinto de sueños desintegrados. Ah, caray, don Emilio, ¿y por qué él sí puede ser vendedor y yo no? Porque además de su experiencia, tiene mucho conocimiento sobre la moda. Sabe diferenciar las telas, las tendencias y además su experiencia en tiendas departamentales. Ah, sí, ha trabajado en tiendas departamentales. Sí, acuérdate que te dije en todas las tiendas que trabajé en San Antonio. Bueno, de todas maneras, empieza un periodo de 15 días de prueba. Si lo pasa, pues se quedará con la posición de vendedor y todos los beneficios que tiene, como la vivienda. Pero mientras tanto, va a tener que vivir contigo. Con permiso. Sí, cómo no. Aquí tiene a su primo. Sabe mucho de moda. Uy, sí. Maldito mentiroso. Si tú lo único que sabes hacer es apretar tuercas y cambiar motores. Se debe sentir muy bien. ¿Qué cosa? Pues dirigir una de las empresas de moda más importantes de New York City. Hay días mejores que otros, te lo puedo asegurar. Aunque hoy es un día en el que estoy muy ocupado y tengo muchísimas cosas que hacer. Así que, por favor, Enrique, ¿en qué te puedo ayudar? Poco. Pero sí hay mucho que yo puedo hacer por ti. Mira, te explico. Mi papá está un poco preocupado por las decisiones que se están tomando aquí. Y es normal, considerando la cantidad de dinero que hay en juego. Y que la persona dirigiendo este barco tiene muy poca experiencia, ¿verdad? Mira, Enrique, si Gerardo no está de acuerdo en cómo estoy llevando mi empresa, ya sabe dónde puedo encontrar. Aunque también sabe que el dinero que me prestó no lo convierte en accionista. Ni puede modificar mi toma de decisiones. Si no hubiera tanto dinero de mi familia inyectado en tu negocio, me daría igual, de verdad. Pero no es así. Y mi papá necesita a alguien que te asesore. Y se supone que ese alguien eres tú. Supones bien. Pues en este momento Velvet no está buscando asesores de ningún tipo, Enrique. Esto va a pasar, Alberto. Aunque tú no lo quieras. Mi papá ya tomó su decisión. Pero tu padre no es el presidente del Velvet. Hola, hola. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hola. ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? Muy bien. Tu hermano ya se iba. Sí, sí. Tengo muchas cosas que hacer. ¿De dónde, Alberto? ¿Está todo bien, Alberto? Sí, Cristina, ¿Pasó? está todo bien, por favor. Me gustaría estar solo en este momento. Sí, pero de verdad, sí Cristina. necesito... Por favor. Buen día. Enrique, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Papá me pidió que entrara a trabajar en Velvet para asesorar a tu novio. ¿Pero por qué? No preguntes lo que no entiendes. No me trates como estúpida y deja de meterte en el camino de Alberto, ¿sí? Papá tiene mucho dinero invertido aquí. Te lleva años prestándole dinero a los Márquez, por si no lo sabías. Esta empresa estaría en la quiebra si no fuera por nosotros. Y ahora se quieren hacer con esa colección y ese diseñador amigo tuyo. Sí, pero son las decisiones de Alberto. Mira, tú sabrás mucho, hermanito, de naviera, de comercio y lo que tú quieras, pero de moda no tienes idea. Estás muy obsesionada con Alberto. No puedes ver claramente. Digo, tú le crees todo, pero para él también es un negocio. Disculpa. Perdón. No quise decir eso. Yo solo quiero que abras los ojos, Chris. Tus intereses están con tu familia, no con Alberto. Ahí viene Jennifer.
¿Pero qué es esto? Es una pequeña sorpresa para desearte mucha suerte. Nos enteramos que te vas. Espero que al lugar que vayas mantengas el título de mejor vendedora, el que ya habías perdido aquí. Muchas gracias. De verdad que no sé qué decir. Bueno, pues entonces a disfrutar. Dicen que este pastel está muy bueno. Un aplauso para nuestra ex compañera. ¿Sabes? Me sorprendió mucho que renunciaras. Nunca me lo hubiera imaginado. Aunque con mis ventas muy poco te iba a quedar a ti para vender. A diferencia tuya, yo no estoy aquí por capricho. Y tampoco me conformo con el segundo lugar. No pensaba quedarme aquí viendo como una niña mimada juega a ser grande. Tengo mucha más hambre para mi vida. Mucha suerte. Sí, en serio, mucha suerte. Quedándote en la sombra de tu hermano. A ver. Gracias. Esos gorritos, yo quiero uno. Alberto, ¿estás seguro de esto? Completamente. Mateo, ahora mismo no necesito el apoyo del hombre de las finanzas, sino el apoyo de mi mejor amigo. Sí, bueno, tu mejor amigo también cree que esto es demasiado arriesgado. Estás apostando con el futuro de mucha gente. Lo sé, pero estoy seguro de que va a salir bien. ¿No me vas a ayudar? Tengo otra alternativa. No. No le vas a contestar. Dentro de poco, Cristina formará parte del pasado.